Hola a toda mi gente querida de QMC, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos están viendo. Estamos justo aquí para hablar de teatro, pero de una obra completamente interesante, diría yo. La obra se llama Estoy embarazada. Ojo, no piensen mal, esto es algo bonito, esto es algo divertido, pero lo vamos a enfocar más que todo junto con Mónica Talavera y Chely Vera, quienes son parte de esta obra, y les comento un poquito para que puedan ubicarse antes de pasar con ellas. Es de un par de amigas, o sea, esas amigas del alma, esas patazas que ya no, y que empiezan a hablar sobre este tipo de temas, que tiene que ver con la paternidad responsable, el hecho de ser mamá, el hecho de, de ser, o sea, la educación sexual, un montón de cosas que rodean este tema que también es bastante, no solo interesante, sino también importante, porque es parte de nuestra sociedad y es algo que se tiene que saber y se tiene que estar este, en la educación de nuestros hijos, o sea, está en nuestra sociedad simplemente. Bueno, creo que sin más preámbulos, Mónica, Chely, bienvenidas a QMC, ¿cómo están? Gracias. Yo muy bien, muy contenta, con un poco de sueño, pero igual aquí estamos. También súper bien, con un poquito de frío, como te comentaba, pero bien. Perfecto. Bueno, cada uno, por un lado estamos sobrellevando el frío, por otro lado estamos sobrellevando el sueño, pero estamos con las pilas puestas, eso es lo importante. Claro Ya, que sí. claro. A ver, yo más o menos he hecho una especie de introducción muy a grosso modo con respecto a la obra, pero por favor, para que la gente de QMS pueda entenderlo mejor y puedas enterarse más, cuéntenme de qué va la obra, por favor. Ujú. La obra va de dos mejores amigas que son roommates, Camila, que es el Ujú. personaje de Chely, y Jimena, que interpreta a Stephanie Enríquez. Ellas son dos mejores amigas, viven juntas, y todo sucede en el momento en el que Stephanie, a la hora de sacar la basura, encuentra en el tacho de basura del baño de Camila una prueba de embarazo que ha salido positiva. Ya, Entonces, a partir de ese momento es que se empiezan a hacer un montón de cuestionamientos, eh, un montón de crisis existenciales también que son válidas, este, y hablan mucho sobre el miedo a la maternidad, sobre las etapas en las que se encuentran, se cuestionan como mujeres, en lo que ellas quieren en la vida, en lo que ellas están pensando en este momento. Y también se habla sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Los diferentes mitos que existen, la nula educación sexual que tenemos como sociedad, que es muy importante tocar. Y todo en una clave de comedia que Shelly y Stephanie lo manejan de manera estupendamente graciosa. Este, Así que de eso más o menos va la obra. claro, y justo son temas completamente relevantes, o sea, al momento de que has mencionado los temas, justo has dicho algo muy cierto. Con respecto a la educación sexual, es nula, ¿no? O sea, no- haciendo un lado lo que es la parte de los colegios y todo, en cuestión de las familias en sí, es casi nula, o sea, es como que un descubrir, pero un descubrir, disculpe gente de QMC, pero es la verdad, es un descubrir a la guerra. O sea, Ujú. te toque con quien te toque, te sortees con quien te sortees, ya descubriste. Pero bueno, por un lado dirán que es parte de, pero ya llegan al punto de la exageración. Y es algo muy importante también de decirlo. Ahora, Chely, con respecto a, o sea, cuando Mónica te dijo, quiero hacer esta obra, ya, En realidad ¿tú fue al revés. cómo? ¿Al revés? A ver, Sí, cuente un poco esa situación, porque cualquier... Shelly, por favor. por favor, Chely, a ver, cuenta. A ver, yo volví de España, estuve ahí viviendo como 2 años y medio y volví con muchas ganas de actuar en general, de volver al escenario, al audiovisual. Y con Stephanie Enríquez, con quien estudié teatro, o sea, la conozco ya 13 años
y también hemos hecho una obra y otros proyectos juntas. Perdón, mis perros quieren salir en la entrevista, creo. No hay problema. Pues le dije así, que hay que hacer algo, ¿no? Algo de formato corto, que sale más rápido. Y pensamos en Mónica como dramaturga porque nos llamaba la atención sobre todo hacer algo pues de una temática muy femenina. Pero ellas tenían ya una idea más o menos armada, o sea, sabían que querían que la obra se tratase de dos amigas y que hubiese una prueba de embarazo positiva de por medio. Claro. Ya el resto, cómo iba a suceder, ya esa era una cosa pues, que me dijeron, bueno, ¿la escribes? Ese fue el punto de partida, digamos, y así fue como nació esto, y luego ya juntas encontramos a Xiomara Grandes, nuestra productora. O sea, queríamos que todo el proyecto sea también conformado por mujeres. Claro, porque... No, definitivamente, y sí y lo que mencionas conformado por mujeres sí se entiende, pues, o sea, porque es por las situaciones, las vivencias, es el intercambio de ideas de qué puede salir mejor, qué podría funcionar y demás, o sea, todo lo que vaya surgiendo. Ahora, justo me sale esta pregunta, o sea, llega esta pregunta a mi cabeza, de que si bien es cierto, la obra es corta y lógicamente es original, nace en el aspecto de, fue tal vez la anécdota de alguna amistad, o que se les ocurrió algo de repente, o sea, hacer la situación por las temáticas en sí. ¿Cómo es que nace la obra? De hecho, cuando Chely y Steph me cuentan sobre esta idea, a mí me contaron otras dos ideas más, pero yo me quedé con esta, fue mi favorita y con la que conecté más, porque dije, ok, ¿qué persona, ya ahorita a sus casi 30 años o 30 años a más, no ha tenido o ese susto o no ha acompañado a una amiga en ese susto? O sea, es algo sumamente natural y que creo que debería ser muchísimo más hablado. Una cosa era esa. La otra me daba una licencia para mí o un interés personal para mí sobre hablar algo importante que es el miedo al embarazo, o sea, el miedo a la maternidad, que es sumamente válido, ¿no? Uh-huh. O sea, la maternidad en nuestra sociedad y en muchas sociedades está declarada como algo que debe ser, que debe pasar, que es algo que toca a cierta edad, ¿no? En adelante. Por ejemplo, mi mamá a los 27 años ya estaba casada y a mi edad, que es 28 o casi 29, ya estaba esperando su primer hijo. Yo no me imagino por nada del mundo en una situación así, o sea, no está en mis planes de este momento, ¿no? Pero era algo que, claro, para su época, es más, ella se ha casado, o sea, dentro de su época, de algo como que ya estaba mayor, ¿no? Claro. Entonces, para mí es sumamente válido poder cuestionarse en qué etapa de tu vida te encuentras sin necesidad del deber ser. No porque estés llegando a los 30, no porque estés en una etapa de tu vida, es que ya tiene que llegar el anillo, ya tiene que llegar el bebé y ya te toca tal cosa. Y me parecía válido también replantear la idea de la gente que no le interesa ser mamá, que no conecta con eso, que también es válido. Entonces, poder hablar sobre eso, poder hablar sobre los mitos sobre los tantos mitos que existen de los métodos anticonceptivos, las excusas que se dan, la poca valoración que se le da, ¿no? O sea, bueno, nosotros nos cuidamos por el método del ritmo, ¿no? Nosotros nos cuidamos por esta cosa, ¿no? El coito interrumpido por ahí, ¿no? Y es como... Sí, o sea, como que, claro, como que te quedas, ¿what? Signo de interrogación, claro. O sea, todo eso. O que ya no utilizan, por ejemplo, preservativo porque ya la persona es de confianza. Hay diferentes respuestas que nosotros hemos podido percibir a lo largo de los años, que claro, en mi caso, yo hace un tiempo hablaba con mi mamá y le decía, yo en el colegio no recuerdo haber tenido una educación con respecto a la sexualidad. No recuerdo que me hayan dicho métodos anticonceptivos, no recuerdo nada de eso. Yo he tenido un privilegio de que mi mamá es médico, de que tú seas médico y tú me hayas obligado a ir desde cierta edad al ginecólogo
bueno, la ginecóloga para hablar y poder como que ella me eduque de ciertos temas, ¿no? Yo he tenido ese privilegio y por ahí como que he tenido esa información, pero hay muchísima gente que no la tiene y que empieza su vida sexual sin saber muchísimas cosas. Entonces siento que esta obra da un punto de partida para que uno diga, realmente la educación es algo que me da libertad, y me da libertad sobre las decisiones que uno toma con su propio cuerpo, y con un vínculo, ¿no? que requiera de eso. Entonces es algo que a nosotros nos parecía importante hablar. En clave de comedia. No, claro, lógicamente. A ver, Shelly, con respecto a tu personaje, o sea, ¿cómo es que lo asumiste? ¿Cómo es que lo sobrellevaste? ¿Cómo fue esa creación para que pudiera surgir, por decirlo así? Bueno, o sea, como lo dice Mónica, creo que todos hemos estado en esa situación de tener ese miedo o de conocer a alguien que haya estado en esa situación y haya tenido que tomar una decisión. Y eso ya lo he dicho y me resulta muy curioso, gracioso, porque, o sea, mi personaje es como una oposición al personaje de Jimena. Uh-huh. Y en realidad yo me identifico más con el personaje de Jimena, que es el otro. Yo soy esa amiga que está ahí incisivamente tratando de escuelear a todo el mundo con cómo tienen que cuidarse y todo. Uh-huh. Precisamente porque he visto lo mal que lo han pasado algunas amigas o familiares, ¿no? Claro. Y claro, al principio sí me costaba como que agarrarle el ritmo o bueno, vamos a decirlo abiertamente, la estupidez. Uh-huh. Porque creo que lo juzgaba un poco. Pero ya luego es solamente jugar, ¿no? Y dejarte llevar, porque también es divertido estar desde el otro lado. O sea, saber reírse de una misma. Entonces, sí, yo creo que casi al final, muy cerca del estreno, recién me sentí Camila ensayando. Pero al principio sí me costaba un poco. Claro, y el personaje de Shelly es sumamente importante porque justo toma el rol de la sociedad, o sea, desde la ignorancia. Claro, ella lo aborda de una manera muy carismática, muy, muy linda, muy tierna, muy juguetona, pero representa mucho el nivel de inteligencia sexual que tenemos como sociedad. Claro, porque no es... Sí, Shelly, continúa. No, digo, sí, total. Sí, comentarios, burbujas. No, eso sí, porque de verdad no es nada sencillo, o sea, en lo que comentas, Shelly, sí, y también Mónica, que es desde el rol de la sociedad y el hecho de tú asumir ese personaje, no es sencillo porque imagino por el hecho de que tal vez son las emociones propias, o sea, las emociones de uno, ya, que interfieren en ese momento por el hecho de juzgar, por el hecho de la parte de ciertas cosas que ignoramos para poder sobrellevar y poder asumir el personaje. O sea, al principio se entiende que es un poco difícil, porque el tema sí es, pienso yo, delicado e incluso hasta puede tomarse con pinzas, ¿ves? Pero no, o sea, me enredo porque, disculpen que me enrede, pero es un poco complicado, no es sencillo. Y de verdad en ese aspecto las felicito porque ese es un reto muy grande y como dicen es un punto, no solo un punto de partida, sino es un punto de quiebre para hablar de este tipo de temas. Pasa que es una temática bastante tabú, porque claro, entran a tallar muchas disciplinas, muchos temas, muchos contextos, uh-huh, como el religioso, como el miedo de los padres, de alguna manera de poder como llevar esta información a sus hijas, a sus hijos. En el momento en que uno es adolescente y no recibe esa información de ningún lado, ¿no? Y te toca preguntarle no sé, a la prima mayor, al primo mayor, al amigo mayor, que probablemente no tenga mucha información tampoco a la mano, pero te dice porque bueno. Entonces, sí, de hecho,
nosotras lo que intentamos es dar esa puerta. Por favor, cuídate e investiga, ¿no? O sea, estamos hablando de tu cuerpo, de tus decisiones. Date esa oportunidad, date ese cariño de educarte para ti mismo. Claro, es el hecho de informarse, que es bastante vital, porque, o sea, el conocimiento y la información es poder. Y ese poder te lleva a poder saber qué hacer, saber cómo actuar y saber cómo responder. Ahora, yendo a lo que es la parte de la producción, Mónica, tú ahorita estás residiendo en Argentina. Gran parte de la obra la has hecho, o sea, la has dirigido desde allá. O sea, como dramaturga, ¿cómo ha sido ese reto? Porque imagino que debe haber sido todo un pandemonio. Fue un reto que de hecho el plan inicial no era que yo la fuera a dirigir. Esa fue más bien una petición que surgió después. Yo de hecho, o sea, mi primer trabajo en realidad culminaba con terminar el libreto y dárselo. Pero a mí me pasó que tuvimos una lectura previa a la lectura ya final de todo el texto, que esa lectura me divirtió un montón y me conectó un montón porque dije, qué lindo proyecto se está haciendo. Entonces justo surgía de que yo en julio viajaba a Lima y les comenté y les pedí permiso para dirigirla. Y nosotros dijimos que sí, al toque. O sea, y se las pedí como muy tímidamente. No. Porque de verdad dije, quiero jugar con ellas, quiero poder como crear esto juntas. Me parece que cierra el ciclo de una manera muy, muy mágica, ¿no? O sea, de que ellas como que vengan con esta idea, la escribamos, estén presentes en las lecturas, y terminemos este círculo con esto, ¿no? De haberlo creado juntas, ese producto. Fue un reto, sí, porque claro, tuvimos unos 2 o 3 ensayos virtuales, que fue como un poco de exploración, ¿no? Y ya el resto fue como llegar a Lima y los fines de semana meterle como 3 horas, otra, vamos. De por sí yo creo que yo estuve mucho menos preocupada que ellas, porque para mí la primera lectura de la obra completa que tuvimos, yo dije, esto va a ser muy fácil. O sea, esto ellas ya lo tienen muy claro. Tienen muy claro la historia, tienen muy claro lo que pasa con sus personajes. Esto va a ser simplemente una cosa de que vamos a jugar un poquito, vamos a explorarlo y se va a dar. O sea, para mí su primera tarea, o su tarea más importante en ese momento es que se aprendan el texto, ¿no? Y eso era como que mi tarea principal del inicio. Bueno, ya se aprendieron hasta tal parte, ya, juguemos con esto, ¿no? Y ellas decían como, les daba la ansiedad, o sea, les ganaba la ansiedad. Y yo les decía, ustedes, o sea, tranquilas. Yo estoy tranquila, ustedes deberían estar tranquilos. Porque de verdad, o sea, uno ya sabe cuando los personajes ya están, ¿no? Puede ser que, claro, como Chely, por ejemplo, se haya sentido Camila casi al estreno, pero Chely ya daba indicios de Camila desde la primera lectura. O sea, ya daba esa comedia, ya daba como esa opinión, que por ahí podía tener ese miedo y ese juicio que ella habla, pero es igual, o sea, Stephanie también desde la primera lectura proponía cosas, estando en la lectura, ¿no? Hacía algo, un gesto, agarraba algo. En los mismos ensayos, las primeras exploraciones también hacían lo mismo, o sea, uno se notaba la gran química que tenían, que eso ya para mí era un golazo, porque decía, uy, lo rico que se van a divertir las dos en escena, hasta en funciones, transfunciones, y lo que va a ser divertido para el público. Y había esas ganas, había ese compromiso. Entonces, para mí, ya estaba un poco más de la mitad del trabajo ya hecho. Solamente era una cuestión de ir empujándolas, y decirles, por acá quizás no. Y puedes jugar más con esto, o sea, juégalo, explóralo, exagéralo, o sea, tú diviértete. Y bueno, se logró un producto que, claro, yo la vez que la vi completa fue en la función de prensa, y para mí fue como, está lindo. O sea, las he visto divertirse, está lindo. Oye, me imagino, debía haber ido a esa función de prensa. Caracho. Pero todavía
Anda pero mañana. todavía puedes ir. Voy a ver cómo me fugo, voy a ver cómo ingreso, voy a ver cómo rayos hago. Y justo hablando de funciones, ustedes justo estrenaron el día 5. ¿Cómo fue la recepción del público? A ver, Chely, cuéntame cómo sentiste la recepción del público con respecto a la obra, porque en las stories llegué a ver de que hubo aplausos hasta decir basta. Coméntame. Bueno, la sala es una sala que alberga 22, Moni, corrígeme. 25, pero para nuestra obra 23 porque Sí, hay porque no bastante entra. escenografía. Hay bastante escenografía. Ya, entonces 23, y sabíamos más o menos quiénes iban a ir, ¿no? No entra tanta gente, pero sobre todo son familia, amigos, y a mí me daba un poco de pánico porque yo pienso que esta obra está netamente dirigida a la gente de nuestra generación, ¿no? O sea, digamos que incluso de 20 a, no sé, 40, pero yo hablo de mis padres, mis tíos, mi tía abuela, gente que va de los 55 para arriba. Y tenía como miedo porque igual nosotras en comedia, sobre todo, como hay que mantener la energía súper arriba, nos alimentamos de la reacción del público. Uh-huh. Y yo me moría de miedo porque yo sé, mi padre es un señor súper serio. Ya. Pero lo mágico, lo maravilloso fue que se mataron de risa. O sea, que yo no esperaba, que se mataron de risa y que conectaron súper bien. Por todo, incluso en momentos que no esperábamos que para nada se iban a reír, quizás solamente con una expresión de la cara de Stephanie o mía, con un movimiento, lo disfrutaban muchísimo. Entonces, yo la verdad es que me sentí muy agradecida de esa experiencia, ¿no? Para hacer un estreno. Estuvo bastante bien y sospecho que ya las siguientes funciones también van a romper. No, claro, incluso justo esa parte esa parte que tú estás mencionando, que, o sea, tu padre es serio. O sea, yo pienso que tú imaginabas de que tu papá iba a estar con el debido respeto lo digo, con cara de soldado, prestando atención y hasta ahí nomás, y no se iba a reír, pero la sorpresa fue distinta. O sea, entonces digo, ese es un buen indicio de que las cosas van bien. Sí, total. De hecho, yo no tengo tanta respuesta o sea, por no haber estado en el estreno, porque ya estaba acá, pero estaba pegada al celular. Sí sabía, por ejemplo, que mi mamá y mi papá y una tía habían ido, y ellas me contaron que se mataron de risa toda la obra, y me decían, es que, hija, este es un tema que no solamente le involucra a las personas jóvenes, a nosotras, que ya somos muy mayores, también nos toca de alguna manera. O sea, también entramos en esa convención. También hemos vivido ciertas cosas, ciertos mitos con respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces, claro, es un tema bastante amplio que genera como esa reacción, esa interacción, esa cercanía con el público. No, definitivamente, porque no es sencillo. A ver, con respecto a lo de los ensayos, si bien es cierto, en ciertas situaciones ha sido todo un pandemonio, o sea, por el hecho de la distancia, pero Chely, cuéntame, al momento que ya, digamos, Mónica ya estaba acá en Lima, y estaban en esas 3 arduas horas, ¿cómo eran los ensayos? O sea, había las dificultades, había los entretelones, bloopers, no sé, coméntanos, por favor. Un montón de bloopers. Sobre todo lo último que has dicho, sobre todo bloopers. Y creo que yo era la que lo generaba porque me daba tanta risa algunas partes que no podía controlar. O sea, no sé si era que todavía no, como te decía, no entraba tanto en el personaje y lo estaba mirando desde afuera, que igual es parte del proceso. Cuando recién estás ahí como cogiendo el texto,
aprendiéndotelo, marcando, fijando posiciones. Te estás mirando un poco desde afuera para grabarte, ¿no? Estás siendo mucho más consciente en lugar de solo hacer. Y porque estaba en ese momento, me era inevitable escucharme a mí misma o escuchar algo de Stephanie o las exploraciones repentinas de Stephanie, los impulsos repentinos de Stephanie que luego quedaron, que yo no podía controlarme y me mataba de risa. Y hasta me daba miedo, y se los comentaba a ellas, me daba miedo de que me pasara en función, que no pudiera controlarme y salir del personaje para reírme, porque me causaba mucha gracia. Pero ya luego Moni me dijo, úsalo, si tienes que usarlo, úsalo. Y claro, es algo que en teoría, pues, en nuestra formación está muy presente, pero siempre necesitas que haya esa vocecita que te recuerde, ¿no? Ajá. Y bueno, bien, en verdad fue un alivio apenas Mónica llegó. O sea, los ensayos virtuales, yo estaba con Stephanie en el mismo lugar, pero Mónica estaba en la pantalla. En la pantalla. En la pantalla. Y las exploraciones eran maravillosas, pero ya la ansiedad de nosotras como actrices era que ya queríamos marcar algo, ¿no? Ajá. Ya queríamos marcar sobre todo quizás los movimientos o algo para sentir como que cuál es la ruta, y ya nosotras dentro de la ruta hacer pequeñas variaciones o explorar ciertas cosas. Y nada, en verdad igual disfrutamos cada momento del proceso. Fue bastante bueno y bastante necesaria también esa adrenalina de estar tan próximas y de no... Claro, porque creo que pudimos haber ensayado mucho más. En verdad la gente ensaya mucho más, pero no sé si fue la adrenalina en este caso, que de pronto en el ensayo general, es decir, el ensayo antes del ensayo para prensa, Ajá. fue como, todavía estábamos terminando de explorar ciertas cosas y se quedaron, ¿no? Fue pero maravilloso. Sí, Claro, fue el ensayo donde nosotros dijimos, bueno, ya está, ¿no? Sí. terminamos el ensayo y dijimos, bueno, sí está, o sea, ya está. Ya, ¿qué más le metemos? No le podemos meter más. Sigo diciendo, me perdí esa función de prensa. Voy como sea, no, tengo que ir. Ya. Y Sí, justo, por favor. no, definitivamente, y justo es en la sala Zurita, y es ahora, la obra, ¿cuánto tiempo dura? Porque es una microobra, pero más o menos, ¿cuánto tiempo está durando? 20 minutos. 20 minutos. Entonces, pregunto yo, o sea, esa microobra también entraría dentro de lo que es esa movida que estaba antes de pandemia, de microteatro, que en cierta manera está regresando, o sea, entraría también en esa ola. Uh-huh. Totalmente, sí. Sí, y bienvenidos todos los espacios que se están sumando a tener estas dinámicas de microteatro, ¿no? Ya sea la Sala Zurita, sea el Teatro Barranco. ¿Qué más está haciendo? 15 minutos teatro en Celina. 15 minutos teatro en Celina. Y se siguen abriendo más, entonces es una propuesta bastante para mí interesante, ¿no? El poder tener una experiencia diferente, de tener una obra de una duración corta, poder disfrutar de un trago mientras estás viendo tu obra, poderlo bajar a un restaurante y comer y poder disfrutar con las personas con las que hayas ido y hablar sobre lo que acabas de ver. O sea, siempre dan como que esa necesidad de que sales de ver una obra, una película, lo que fuese, y es como, tienes cosas de qué hablar. Y está chévere. No, claro, incluso justo como, o sea, cuando me enteré por Malena, quien es su PR, ya, con respecto a la obra, que era una microobra, y también por otro lado, que estaba regresando ya lo que es microteatro, yo dije, caramba, al fin, o sea, porque lo de microteatro es algo bastante innovador, bastante interesante, y
que en cada función, si bien está un texto y una forma de actuar marcado, cada función en cierta manera es distinta. Y eso es bastante rico. Y de verdad es, o sea, ¿cómo lo explico? Motiva, o sea, emociona, diría yo. Claro, Chelly y Stephanie en una fecha, en un día, tienen 3 públicos diferentes. Mi respeto. Y eso es algo loquísimo. Es maravilloso. Oh, ya me imagino. A ver, 3 públicos diferentes. Entonces quiere decir de que, digámoslo, primer público están locos nivel 5. Segundo público, locos nivel 10. Tercer público ya se volvieron completamente locos. Claro, sobre todo porque ya están todavía con los tragos encima. Claro, mientras más tarde sí, ya la gente está ahí, ¿no? Sazonada. Justo este sábado es una fecha especial en la Sala Zurita, porque en Jaute, en lo que es Jaute Resto Bar, también se presenta música en vivo. Uh-huh. Y este sábado a las 10 se presenta una cantante a hacer covers de canciones super top, ¿no? Entonces eso es maravilloso, yo creo, para el público, poder tener como un sábado tan cultural y como que empalmar una cosa con la otra. A mí me parece una experiencia increíble y que sea así, variado además, y la comida además es buenísima. La comida es muy rica. Y los cócteles también. Ya me estás entusiasmando, me tengo que ir para allá de cabeza. De hecho, Sí, hay claro que cócteles temáticos. O sea, hay cócteles temáticos que tienen como el logo de la obra, Ya. tienes tu hotel con el logo y una prueba de embarazo positiva. O sea, a mí me parece una experiencia muy linda, muy como completa en todos los sentidos. A ver, prueba de embarazo positiva, entonces... O sea, tienen en su mismo trago, tienen como Claro. ¿cómo se le dice? El dibujo, o sea, Claro, parte del afiche, el título del afiche con una prueba de embarazo positiva. Ya me imaginaba, yo me estaba imaginando esto, que daban como en forma de juguete la prueba de embarazo, que decía, dentro del trago. o sea, tipo Para trago que como si fuera de remuevas tu pipeta, trago. claro, algo así, y ahí decía, ah caramba, un hombre embarazado, soy yo. No, es muy graciosa esta experiencia. De alguna manera, creo que está justamente dirigida para que el público la pase bien desde el inicio hasta el final y se pueda quedar y pueda seguir, ¿no? Con esa misma temática. Estoy embarazada. No, definitivamente, porque, o sea, hacer un tema que es tabú y que incluye varios temas conexos alrededor de una forma cómica, no es sencillo. O sea, contarlo de una manera que sea, creo yo, instructiva, pero que tenga esa parte cómica, eso sí es un reto y reitero las felicitaciones, porque de verdad, sigo diciendo, no es sencillo, es un reto completamente total, de verdad. Sí. Gracias. Maravilloso. De hecho, a mí me pareció genial. Un amigo, uno de mis mejores amigos fue a la última función del estreno y luego me dio sus comentarios, ¿no? Le encantó. Él además es comediante, es stand-up. Ya. Me dio hasta terminologías que yo no comprendo de la comedia, pero me dijo, funcionó esto y tal, y tal, y tal, y tal. Ah, y muy bien las chiquitas. Las chiquitas que mandaron muy bien. Claro. Él como hombre sintió que algunas partes de la obra eran unas chiquitas, como mandando chiquitas ahí. Sus indirectas. Claro. Sus indirectas. Ajá. Y sí, o sea, creo que no era como la intención así como de te voy a mandar una indirecta, pero es como en general queremos como que informar de como que de las cosas. Una pequeña cacheteada. Claro, sí. O sea, yo no lo pensaba con esa intención, pero él lo recibió así, pero lo recibió muy bien, como muy bien. O sea, le pareció bien que lo hiciéramos. Y sobre todo en ese código, ¿no? Porque yo creo que ya la gente está un poco cansada de que todos busquen escuelear a todos.
y todas. Sí. Y creo que lo mejor para querer no dejar de informar o cuestionar es también a través de burlarse de una misma. Uh-huh. Y así no se siente como estoy yendo a ver teatro para que me aleccionen. Sí, claro. Claro, es que es bastante cierto lo que dice Cheli, o sea, burlarse de uno mismo, hay veces que de una u otra forma se aprende y llegas a entender. O sea, es como keep real, ser auténtico, ser real. Y es bastante cierto. Por ejemplo, pongamos un caso X y aislado. Si quieres enseñar, por ejemplo, historia del Perú, que es algo aburrido, tedioso, le pones comedia, la gente se va a enganchar. O sea, poniéndolo un ejemplo aislado, ¿no? Del tema de ustedes, si lo pones de una manera informativa, pero con algo de comicidad, como, sin llegar a extremo, o sea, sin llegar a la chabacanería, por decirlo así, la gente va a entender. La gente va a decir, ya, bacán, me gustó esto, pero me están diciendo esto y aquello, y me están mandando mis chiquitas, mis indirectas, o sea, aprendo. Y eso es lo válido. Ahora, chicas, para ir terminando, ¿cómo, o sea, dónde queda la sala Zurita? ¿Cuánto dura la temporada? ¿Cuántas funciones son? ¿El precio de las entradas? Si pudieran decirnos, por favor. A ver, ahora nos quedan 3 funciones, que son los sábados de agosto, los 3 sábados que nos quedan. 3 fechas. Son 3 fechas. Y los horarios son a las 8, a las 8:45 y a las 9:30 en la sala Zurita, que está dentro del Resto Bar Jaute. Y la dirección es calle Armando Blondet 191. Ya, en listo. San Isidro. San Isidro. San Isidro. Ya. Sí, las entradas son bastante cómodas. La entrada general está a 25 soles. La entrada, si eres estudiante o trabajas en algo relacionado al teatro, es de 20 soles. Y también contamos con una entrada solidaria de 30 soles por si alguien quiere apoyar un poco más este proyecto, teatro independiente en general. Así que sí, también hay una entrada del mismo Jaute, o sea, que es una entrada como Jaute, que viene con un cóctel aparte y con una promoción que ellos tienen de comida. Entonces, eso también se puede preguntar apenas llega. Antes de culminar, justo esta pregunta. ¿Tienen pensado alargar la temporada o tal vez en otro momento hacer una segunda temporada? A mí me encantaría. El coro, justo. Claro que sí. Sí. O sea, a mí me parecería genial si no es tipo si no logra ser en una sala, porque la verdad es que el movimiento teatral está bien fuerte ahora. A mí me parecería genial hacerlo no sé, para cachimbos o alumnos de último año de secundaria de colegios. Ya. Sí, o sea, yo porque soy muy como que quiero corromper todo, me iría a las escuelas, pero que, o sea, quiero armar alboroto. Quiero armar alboroto, pero porque de verdad son temas que en serio me encantaría que los toquen en las escuelas, pues son básicos. Hay muchas personas que están ahí de una edad bastante temprana ya iniciando sexualmente y no tienen idea de nada, ni siquiera de su cuerpo. Pero sí, como dice Cheli, en cachimbos, en instituciones, que sea como... Es una obra que puede ir directo a este tipo de públicos porque es importante hablarlo. No, eso es cierto, o sea, y creo que más cachimbos porque, bueno, todos hemos sido jóvenes, todos nos conocemos las anécdotas que hemos tenido en la universidad y de nuestras amistades y demás. Ya, personalmente digo de que yo, así como dices, Mónica, en tu caso tú tuviste, como decir, el privilegio de que por lo que tu señora madre es Claro. doctora. En mi caso yo he tenido la suerte de que desde mis abuelos hasta mis padres y hasta mis profesores me han ido hablando y que en la secundaria todos los años o cada cierto tiempo exposición sobre paternidad responsable, exposición sobre eso, o sea, me lo tenían ahí chancado, pero a largo plazo sí me ayudó mucho.
Ujú. eso sí. Y de verdad es vital. Bueno, chicas, ha sido un gusto poder conversar sobre la obra, sobre este tema que es bastante relevante con ustedes. También las felicito porque, si bien es cierto, es un tema tabú, pero que se tiene que informar y se tiene que decir de una manera lúdica, y no solo lúdica, sino creo que llegar al punto de la comicidad sin exageración, para que las personas puedan entender y también se diviertan, porque si bien es cierto la vida es una tragicomedia, hay ciertas cosas que tienen que sobrellevarse y, ¿por qué no con algo cómico, ¿no? Desde ya yo les mando todas las buenas vibras y Yay. que vaya todo y que siga para que se alargue más la temporada o que vaya para una segunda temporada, si es posible tercera, cuarta, todas las temporadas posibles que haya. Les mando la buena vibra. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que Ay, los dioses del teatro te escuchen. dioses del teatro, por favor, ayuden, Sí, no sean malitos. Ya. Bueno, bueno, mi gente querida de QMC, ya escucharon a Mónica y a Cheli con respecto a la obra Estoy embarazada, una obra que trata varios temas de paternidad responsable, educación sexual, temas que tal vez podría ser en el pensamiento de algunas personas algo tabú, pero que es parte de nuestra sociedad y que también tiene que informarse de una manera cómica. Así de que vayan, está en la Sala Zurita, en San Isidro, tienen 3 funciones, tienen promociones, por favor, ¿qué más quieren ya? Y si por quieren, favor. por favor, así que vayan, tienen que ir. Nos vemos.